extendiendo un cordial saludo a todos los visitantes de este video. Mi nombre es Eric Eduardo y le voy a estar hablando el día de hoy sobre este tópico: modelado de ensambles para la materia de sistemas de optimización 1. Soy un estudiante de Ingeniería en Software de la Universidad Central del Este y espero que esta exposición les sea totalmente fructífera y puedan aprender del contenido que se impartirá hoy. Bien, estaremos viendo diversos temas sobre lo que es el modelado de ensambles a lo que sistemas de operaciones se refiere, en base a un programa que utilizaremos para la resolución de un ejercicio práctico que tendremos al final de esta parte teórica, que es software Rockwell Arena, un software que simula una operación con muchos módulos que estaremos utilizando en esta parte teórica. Primero, arrancaremos con lo que es una pequeña introducción de lo que es este temario, con lo que es el modelado de ensambles, específicamente en el ámbito de sistemas. Después tendremos el módulo batch, atributos de la nueva entidad llamado también Safe Criterion, reglas de agrupamiento, rule, módulos separate, fusión de clonador, ejemplo, y después tendremos un ejemplo práctico con todos estos módulos. Bien. Empezando de manera introductoria, a lo que se refiere a un modelado de ensambles en simulación de sistemas se refiere. En lo que básicamente es el contexto del modelado de sistemas, un ensamble es la unión temporal o permanente de dos o más entidades para formar básicamente lo que es una nueva entidad, cuyos atributos serán los representativos de sus componentes. Muchos sistemas poseen una lógica de operaciones y reglas complejas para ensamblar y desensamblar entidades. En este sentido, con el software que estaremos utilizando llamado Rockwell Arena, este nos brinda algunas herramientas para poder modelar estos procesos, entre los cuales estos módulos estaremos utilizando el batch, separate para procesos básicos, el match para procesos avanzados. De manera gráfica, tenemos lo que es en esta foto una representación de un modelado de ensambles. Tenemos diferentes entidades que vendrían siendo estas circunferencias con diseños, cada uno representando una entidad diferente que al mezclarse o llevar un proceso en el cual estos mediante un módulo converjan, crean una nueva entidad en base a tres entidades diferentes. Esto es básicamente lo que comprende un modelado de ensambles diferentes, un producto nuevo o una entidad nueva en base a subagregaciones de diferentes. Un ejemplo cotidiano para que me entiendan en la vida real es un perfume. Un perfume es un producto que está hecho a base de múltiples sustancias que al mezclarse crean uno nuevo, satisfaciendo la necesidad de un cliente. Hay clientes que en base a esta mezcla se sienten mucho más cómodos en cuanto a lo que es su olor corporal, y esta entidad está hecha a base de diferentes conglomeraciones de productos, haciendo una calidad, un producto con calidad. En base a estas entidades se refiere. Bien, pasando, tenemos lo que es el módulo batch. El módulo batch, en lo que a sistemas, procedimientos de sistemas se refiere, básicamente se utiliza como un mecanismo de agrupamiento que puede ser entre dos o más entidades, formando así una nueva entidad, como lo llamaríamos lote. Esta unión puede ser temporal o permanente. Si es temporal, entonces en algún momento las entidades unidas se separarán. Y esto lo vamos a ver con otro módulo que estaremos viendo el día de hoy, que es el módulo separate, que básicamente vendría siendo lo contrario a este módulo batch. De manera gráfica podemos ver una foto de lo que es el módulo batch en lo que es el software Rockwell Arena.
y estaremos utilizándolo de manera representativa. Aquí podemos ver múltiples entidades que al pasar por el módulo batch se van convirtiendo en nuevas entidades. En este caso cada entidad sería una circunferencia, y al pasar por el módulo batch, esta crean una nueva circunferencia en base a 2, haciendo que de 4 entidades pasemos a 2 agrupadas en base a 2 circunferencias. Bien, es el lote, lo que conforma el lote, se forma de acuerdo a un número específico de entidades. ¿Ok? A medida que se van ingresando en el módulo batch, se van ubicando y acumulando en una cola hasta que se ingrese el número requerido de entidades. Bien, teniendo esto en cuenta, debemos tener en cuenta también los atributos al crear una nueva entidad, que pueden ser tanto first, last, sum o product. ¿Ok? Estos criterios son atributos o pueden definirse como atributos que una nueva entidad puede tener como resultante. Y aquí les tengo un ejemplo. En esta foto podemos ver cómo diferentes entidades van pasando por el módulo batch. Bien, definiendo lo que vendría siendo el primer atributo, que es el atributo first, se define como la nueva identidad que se forma al tomar los atributos de la entidad que ingresó primero en la cola. ¿Cuáles de estos atributos ingresó el primero en la cola? Bueno, pues este. Y la nueva entidad que se generará aplicando el atributo first será la que contenga los mismos atributos que la entidad que ingresó primero en la cola. ¿Ok? Por ejemplo, este es un ejemplo de una nueva entidad en base al atributo first, que como pueden ver, A es igual a 5.5, igual que la entidad que está de primero en la cola, B es igual a 25, B es igual a 25 y C es igual a 1.75, C es igual a 1.75. Después tenemos el last. El last es un atributo que se le concierne a una entidad que se forma básicamente de los atributos de la entidad que entró de último en la cola. Bien, vendría siendo lo contrario al first. Primero, last, último. Bien, en este caso, en esta cola de batches, la última entidad, vendría siendo esta. A es igual a 9.4 y aquí la nueva entidad que se genera aplicando el atributo last va a tener las mismas características. A es igual a 9.4, A es igual a 9.4, B es igual a 20, B es igual a 20, C es igual a 1.63, C es igual a 1.63. Bien sencillo. Bien, después tenemos el sum. El sum lo que hace es sumar, hacer una sumatoria de todos los atributos de las entidades que estén en la cola del batch. Por ejemplo, tenemos A. 21.9 viene siendo la sumatoria de todas las entidades en la cola del batch. Por ejemplo, la sumatoria de 9.4, 7.0, 5.5 va a ser igual a 21.9. B más 20 más 22 más 25 va a ser igual a 67. Y la sumatoria de 1.63, 1.84 y 1.75 va a ser igual a la sumatoria de 5.22. Esa vendría siendo la entidad que se genera a partir del atributo sum. Y por último tenemos lo que es el atributo product. El atributo product es básicamente la multiplicación, la entidad que se genera a partir de la multiplicación de los atributos que estén en la cola del batch. ¿Ok? Todos los atributos, básicamente 361.9 es la multiplicación de 9.4, 7.0 y 5.5. Asimismo con todas las B y asimismo con todas las C. Tenemos un nuevo atributo en base a todas estas multiplicaciones. Y eso es en cuanto a todos los atributos llamados C-Criterion que se pueden asignar al crear una nueva entidad. Bien. Bueno, pasando a lo que es las reglas de agrupamiento llamadas rule, son reglas que nosotros especificamos de dos formas diferentes. Primero,
y teniendo en cuenta el agrupamiento que se va a seguir. Si el criterio de agrupamiento, por ejemplo, es by attribute, por atributo, el módulo batch puede tanto juntar, clasificar y administrar por separado entidades de diferente tipo. Después, si aplicamos un agrupamiento por entidad, el batch lo que hace agarrar es múltiples lotes en base a las características de las entidades que estén en la cola del batch y hacer un agrupamiento simultáneo, pasando por un único módulo batch, haciendo que las entidades al agruparse tengan algo en común entre sí. Bien. Bueno, entrando a lo que es el módulo separate, di una pequeña pincelada al principio, pero el módulo separate es un módulo que nos permite hacer lo contrario al batch. El módulo separate lo que nos permite o lo que se utiliza es para nosotros dividir una entidad de lotes que provienen del batch en sus entidades componentes. Es decir, las entidades que nosotros entremos, que son originalmente recuperadas, del batch, entran en secuencia en lo que es en el módulo separate y después salen en su entidad original en el mismo orden que éstas ingresaron en el módulo batch. Bien, aquí podemos ver un ejemplo gráfico de cómo entidades van entrando en el módulo batch y van creando nuevas entidades en base a su agrupamiento. En el módulo separate pasa lo contrario. Estas entidades creadas en base a su agrupamiento van entrando en el módulo separate y van saliendo sus entidades en orden respecto a cómo entraron en el módulo batch. Bien. Después tenemos lo que es la función clonador. La función clonador, adicionalmente, en el módulo separate, puede ser utilizado en forma independiente, sin usar el batch, para copiar o clonar las entidades entrantes en múltiples entidades, ¿ok? En este caso, el número especificado de copias es creado y enviado desde el módulo susodicho. Las entidades originales entrantes también salen del módulo. Y las entidades duplicadas poseen los mismos atributos que la entidad original. Es decir, son idénticas. Aquí podemos ver un ejemplo de la ilustración que es básicamente un clonador por docena. Bien, según la ilustración, un total de 12 entidades salen del módulo generar docena, que es un módulo separate, que es básicamente la originalidad más los duplicados. Se puede generalizar que el número de duplicados o duplicates es el total al menos 1, que es el original, ya que el original también lo contamos. Otra alternativa también al implementar este módulo es clonar 12 a la vez en 11 tipos de entidades, que en este caso saldrían 12 por salida inferior. La original sale por la superior y se eliminaría desviándola hacia un módulo dispose. Excelente. Ya con este último módulo vamos a estar haciendo el ejemplo práctico, ¿ok? Que es básicamente la implementación de los módulos que hemos hablado en esta parte teórica en un caso de estudio. Vamos al software de Arena. Excelente. Ya estamos aquí en el software de Arena para la elaboración de este ejercicio práctico, este ejemplo práctico. Pero antes que nada, empapémonos de este ejercicio, obtengamos los datos pertinentes y comencemos a armar dicho procedimiento. Bien, tengo aquí, he preparado este Excel de manera resolutiva para que nosotros podamos tener de una manera clara los datos que utilizaremos para la resolución de este ejercicio. Pero primero leamos y empapémonos de este. Bien, el ejercicio consiste en un caso de estudio en el lavado de piezas colocadas en racks. El objetivo es generar un modelo de operaciones de ensamble que cuente por lotes las entidades
utilizando el batch y el separate, y la aplicación de un recurso entidad llamada set, que la estaremos viendo más adelante. El ejercicio dice: en un sistema compuesto por dos fajas transportadoras viajan por cada una un tipo diferente de pieza metálica. En la sección de carga se agrupan y siguen hacia la sección de lavado, donde se les quita la suciedad y la grasa. A continuación se presenta el diagrama del proceso. Aquí podemos ver una representación de lo que viene siendo este sistema de racks. Las piezas que avanzan en ambas fajas transportadoras son cargadas automáticamente en unos racks con capacidad de hasta 6 unidades de un mismo tiempo. Ambas piezas son tomadas directamente de las fajas. Cada vez que se carga un rack, este es colgado en cordeles circulantes que avanzan automáticamente hacia una cola común, previa a la operación de lavado. La lavandería tiene 5 máquinas disponibles para este proceso. Se ha definido el siguiente orden de prioridades para la asignación: 1, 3, 5, 2, 4. La máquina lava automáticamente pieza por pieza hasta completar el rack. Una vez el lavado de un rack se descuelga y descarga automáticamente las piezas una por una. Luego estas son llevadas al almacén. En esta tabla podemos ver una resolución de los tiempos que cada una de las piezas toma en minutos en arribar, cargar, lavar y descargar. En base a este formulario vamos a crear un modelo con un sistema descrito durante 240 minutos y determinar el tiempo del ciclo para cada tipo de pieza. Bien, después tenemos un escenario que lo veremos más adelante. Bien, en base a ejercicio, ¿qué datos podemos obtener? Tenemos los siguientes datos que los he separado por los módulos que nosotros estaremos utilizando para la elaboración de este ejercicio. De una manera que sea clara y fácil de entender el procedimiento que tendrá dicho proceso. El ejercicio dice que es un sistema que está compuesto por dos fajas transportadoras que viajan por cada un tipo de diferente pieza metálica. Eso quiere decir que vamos a tener dos tipos de arribos por donde van a llegar las dos distintas piezas. Para esto tenemos un create para cada tipo de pieza, donde la pieza 1 va a tener un tiempo uniforme de arribo entre 3 y 7. Y la pieza número 2 va a tener un tiempo de arribo exponencial de 3 minutos. A ambos en minutos. Siguiendo con el ejercicio, dice que la sección de carga se agrupan. En la sección de carga se agrupan y siguen la sección de lavado, donde se le quita la suciedad y la grasa. Esto no quiere decir varios tipos de procesos. Primero, tenemos un proceso de carga, que en minutos vamos a identificar el tiempo de carga de cada pieza. Después, estos se agrupan. Como le hablé anteriormente, el módulo que nos permite agrupar entidades es el batch. Y los estaremos usando llamándolo forma rack, con una capacidad de 6 unidades, debido a que aquí abajo dice: las piezas que avanzan en ambas fajas transportadoras son cargadas automáticamente en unos racks con una capacidad de 6 unidades de un mismo tipo. Entonces, en base a eso, la capacidad de un rack al agrupar las piezas va a ser de 6, con un criterio de sumatoria o sum, como ya les expliqué anteriormente, y mediante una de las dos reglas que también expliqué, que va a ser by attribute. Después, cada vez que se carga un rack, este es cordado en cordeles circulantes, donde avanzan automáticamente hacia una cola común previa a la operación de lavado. Operación de lavado. Eso quiere decir que va a haber otro proceso, el cual las piezas van a llevar un lavado, que nosotros lo vamos a determinar mediante un módulo de procesos
en minutos y lo designaremos en tiempo de lavado. Después, esto es súper importante porque en el tiempo de lavado nosotros tenemos 5 máquinas disponibles para ese proceso y eso lo asignamos con un módulo set. Y mediante estas requieren un siguiente orden de prioridad, que en este caso es 1, 3, 5, 2, 4. Y después la máquina lava automáticamente las piezas, pieza por pieza. Y después se descuelga y lleva un proceso de descarga. El último proceso que nosotros vamos a estar implementando en minutos. Cabe recalcar que la tabla que nos muestra es el tiempo de cada proceso que van a llevar las diferentes piezas. Esos tiempos que van a llevar los procesos de cada pieza se los asignamos con un módulo assign, que llamaremos en este caso para las piezas 1, utilizaríamos un assign llamándolo setup 1, que para el tiempo de la carga será de 1.5 minutos. El tiempo de lavado es de un tiempo exponencial de 4 minutos, y un tiempo de descarga de 2 minutos. Esto para las piezas 1. Para las piezas 2 utilizaríamos un assign llamado setup 2, que va a tener por tiempo de carga 2.5 minutos, un tiempo de lavado de exponencial de 3 minutos y un tiempo de descarga de 3 minutos. Teniendo eso en cuenta, mediante un récord vamos a tener el tiempo promedio de cada una de las máquinas de lavado al realizar esto pieza por pieza. Y por último, para finalizar este proceso utilizaríamos un módulo dispose para la salida de cada una de las piezas. Bien, ya teniendo en cuenta todos los datos pertinentes al ejercicio, podemos proceder con lo que es el software Harina. Bien, ya dentro del software Harina comenzaremos utilizando los módulos create. En los módulos create es a donde nosotros asignaremos el arribo de cada pieza. En el módulo create lo llamaremos arribos pieza 1. En el entity type pondremos pieza 1. El tiempo between arrivals, el tiempo entre arribos, determinamos que ibas a hacer una expresión unif entre 3 y 7 en minutos. Excelente, ya el create para el arribo de la pieza 1 estaría configurado. Ahora lo copiamos, lo pegamos y ahora creamos el create para los arribos de la pieza 2. Aquí en entity type ponemos pieza 2, la expresión, el tiempo entre arribos va a ser una expresión tipo exponencial de 4 minutos. Sí. Bien, ya aquí estarían asignado el tiempo entre arribo de cada pieza, entre la 1 y la 2. Ahora, mediante el assign aquí en discrete processing assign, nosotros vamos a delimitar los tiempos de cada uno de los procesos, los cuales serán sometidos cada una de las piezas. Primero asignaremos el tiempo de los procesos de la pieza número 1. Con el connect hacemos la conexión y aquí en el assign lo llamaremos setup 1. Y aquí en el add ponemos aquí el tipo de variable attribute, lo llamamos hora arribo y aquí lo ponemos now. Aquí yo lo que estoy asignando es que directamente el arribo vaya a la zona de carga. ¿Ok? Aquí en el add attribute asignamos el otro tiempo del proceso, que este será el tiempo de carga. Y este tiempo de carga va a tener un value de 1.5 minutos. Después tenemos otro
assignment. Aquí este va a ser el del tiempo de lavado, que va a tener un value exponencial de 4 minutos. Y por último, attribute. Esta última asignación va a ser para el tiempo de descarga, que va a ser un value de 2 minutos. Ya teniendo en cuenta esto, tendríamos todos los tiempos todos los tiempos de los procesos por los cuales será prometido por los cuales serán sometidos los archivos de la pieza 1. Bien, lo siguiente es copiar el setup. El setup lo conectamos a los archivos de la pieza número 2 y ahora configuramos este assignment. La hora del archivo la podemos dejar igual porque va a interpretar los archivos de la pieza número 2 directamente. Y este lo editamos. El tiempo de carga de los archivos de la pieza número 2 va a ser igual a un tiempo de 2.5 minutos. El tiempo de lavado de las piezas número 2 va a ser un tiempo exponencial de 3 minutos. Y el tiempo de descarga de las piezas número 2 va a ser un tiempo de 3 minutos. Excelente. Ya tendríamos los dos setups configurados. Ahora viene la parte de los procesos. Ahora aquí en Discrete Processing vamos al módulo de Process. Lo arrastramos, lo pegamos mediante el Connect. Conectamos los procesos y aquí someteríamos las piezas al primer proceso por el cual ellas pasan, que es el tiempo de carga. El tipo lo dejamos en estándar y este va a ser una action delay que va a consistir en una expresión en minutos, lo cual ya tenemos asignado como tiempo de carga. Excelente. Después del tiempo de carga viene lo interesante, que es de lo que estamos hablando en el tema de hoy, que es el batch. Vamos a implementar el batch para que inmediatamente las piezas pasen por el proceso de carga, las entidades comiencen a agruparse mediante el atributo de sumatorio. ¿Ok? Aquí en grouping encontraremos el batch. Lo arrastramos mediante el connect, conectamos carga con batch y configuramos el módulo que lo llamaremos forma de rack. Forma rack. El tiempo va a ser temporario. Recuerden que la capacidad que va a tener el batch para agrupar va a ser de 6 con un criterio sum. Y esto va a ser by attribute. Y el atributo va a ser entity type. Ay, coño. Aquí, entity type. Excelente. Así configuraríamos el batch. Ok. Ahora, después del batch, nos queda el siguiente proceso, que es el proceso de lavado. Para el proceso de lavado vamos a Discrete Processing, Process, Connect, pap, y ahora lo configuramos, que lo vamos a llamar lavado. Este sí va a tener un size delete relay a donde vamos a determinar las lavadoras que estarán trabajando en este proceso mediante el módulo set. Vamos aquí a set, ponemos lavadoras, las unidades que van a estar lavando las lavadoras, que va a ser de 1, y recuerden que el ejercicio nos proporciona un orden de prioridad. Entonces, para nosotros especificarlo, debemos de poner aquí Preferred Offer. Le damos OK. Y ahora nos toca configurar el Delay Type, que va a ser mediante una expresión en minutos y la vamos a llamar tiempo de lavado previamente configurada en el assign de cada pieza. Después
Le damos OK y aquí viene una parte importante. En el Data Definition, encima de Discrete Processing, va a haber un módulo que se llama Set. Aquí nosotros vamos a identificar cuántas lavadoras estarán lavando en el tiempo de lavado, valga la redundancia. Aquí vemos que tengo la entidad de lavadoras listas, pero hay que especificarle los miembros. Y aquí vamos a especificar las cantidades de lavadoras y su orden. Recordando que el orden era de 1, 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4. Aquí, single element, esta va a ser la máquina número 1. 1, 3, 5, 2, 4. Era, ¿verdad? 1, 3, 5, 2, 4. Sí. Aquí vamos a rows. Especificamos la máquina número 3. Aquí la máquina número 5. Aquí la máquina número 2. Y aquí la máquina número 4. Y así, mediante su orden de prioridad, tenemos las 5 máquinas que van a estar trabajando en el proceso de lavado. Cerramos, ya queda especificado. Y ahora toca ese agrupamiento que hicimos mediante el batch, separarlo para entrarlo en el proceso de descarga, que lo haremos mediante un módulo separate. Vamos aquí a connect, separate, y lo llamamos así mismo, separate. Especificamos que sea un split para los batches existentes y retain original entity values, exacto, que se van a quedar con los mismos valores después de aplicarle el separate. Y ya después con el separate configurado, vamos aquí a Discrete Processing y vamos a añadir un último proceso que va a ser el de descarga. Descarga. Estándar, el action va a ser delay y mediante una expresión previamente configurada por el assign, ponemos minutos y aquí tiempo de descarga. Excelente. Ya lo que quedaría para la resolución de esta primera parte del ejercicio es venir aquí a input output y colocarle un récord que va a ser el módulo que nos va a permitir obtener datos estadísticos del flujo del procedimiento. Y podemos llamarlo tiempo promedio en sistema. Aquí añadimos cómo lo va a contar y después OK. Y ya por último en Discrete Processing, aquí en Dispose ponemos salida, que es aquí ya donde desemboca cada una de las piezas después de sus respectivos procesos. De esta manera culminaríamos con el proceso de los arribos de cada pieza, la 1 y la 2, pasando por sus diversos procesos y sus módulos batch y separate. Ahora vamos a correrlo para la demostración de los datos. Disculpen, se me olvidó algo muy importante, que es que en el setup nosotros debemos de configurar el replication lane, que es de 240 minutos, y el base time unit en una configuración de 24 horas, de una jornada de 24 horas por día, base time unit de minutos. Aplicamos, vamos a OK, y ahora sí debemos correr el programa. Esto nos va a estar dando una representación del flujo y ya acabó. Le daríamos aquí a Yes y esto nos va a presentar un Excel que está cargando. A ver. OK, aquí está. Bien. Este es el Excel que genera nuestro flujo al correrlo con datos importantes para la resolución del ejercicio.
Aquí podemos ver en primera instancia el tiempo total que duraron las piezas hasta la salida. El tiempo de la pieza 1, vamos a anotar estos datos aquí, aquí. Pieza 1, pieza 2. El tiempo de la pieza, el tiempo total en el sistema de la pieza 1 fue de 46 minutos y el tiempo total de la pieza 2 fue de 34 minutos. Bien. Después nos faltaría el tiempo promedio de las máquinas, que eso nos lo da aquí en Continuous Time Start by Rep, que aquí podemos ver todos los procesos por el cual le pasaron las máquinas y el tiempo de utilización de cada una es la primera de la máquina número 1 de 0.6 minutos. El de la máquina 2, este es 0.09. El de la máquina número 3 fue de 0.613. El de la máquina número 4 fue de 0. Y el de la máquina número 5 fue de 0.32. Tenerlo más detallado. Excelente. Pues aquí tendríamos la resolución de los datos del primer ejercicio. Un tiempo de promedios de la utilización de máquinas cercano al 0.5. La máquina 1 tiene un 0.6. La máquina 2 muy bajo, un 0.09. La máquina 3 un 0.6. La máquina 4 un 0. Y la máquina 5 un 0.3. Y los tiempos que duraron cada una de las piezas en el sistema fueron de 46 minutos y de 34 minutos. Ahora iremos haciendo la resolución del escenario 2, que es que supongamos que se amplía la capacidad de las máquinas y ahora deben ingresar a las máquinas de lotes de 3 rack, que lo lava como una sola unidad. Vamos a realizar los cambios en el software de Arena para el escenario número 2. El escenario número 2 nos plantea que después de agrupar los racks, nosotros debemos hacerle una doble agrupación, pero en vez de 6, en 3. Para eso, vamos aquí a ir al batch. Hay que estar corriendo el programa, perdón. Vamos a ir aquí al grouping batch y a este batch número 2 lo vamos a configurar de la siguiente manera. Le vamos a llamar lote de 3 racks. Temporario 3, que lo sume y le ponemos aquí by attribute. Y ese atributo va a ser tipo entity type. Aquí. Excelente. De esa manera, cuando el rack en paquete de 6 lotes, después va a haber otro rack que esos paquetes de 6 lotes lo va a empaquetar entre 3 y después lo va a llevar al proceso de lavado. Es por eso que es recomendable o es pertinente que
al ser un doble batch, una doble agrupación, nosotros también implementemos un doble separate o una doble separación. Entonces, para este agrupamiento de 3 racks, vamos a implementar otro separate que lo vamos a llamar separa lote. Y este va a ser el separate que va a estar separando los lotes de 3 racks. Y el separate normal va a actuar para los racks que tienen una capacidad de 6. Y ahora tenemos que ver cómo fluctúan los datos. Específicamente el tiempo de lavado, el tiempo en cola que hay del primer rack, del primer batch, y el tiempo de la cola del segundo batch. Para esto vamos a correr el programa. Ahí nos dio el resultado de la simulación. Le damos a Yes. Esto nos va a generar un Excel. Está aquí. Está cargando. Está cargando. Ok. Vale. Bien, este sería el Excel que nos presenta este segundo escenario del proyecto del flujo, en este caso de los racks, y nos pide el tiempo de los dos batches, la cola del tiempo de los dos batches que tenemos en el flujo, y el tiempo de lavado. En este caso, aquí nos da que el tiempo del primer batch que dura en wait time cola es de un promedio de 9.73 minutos. Después tenemos el tiempo del lote de los 3 racks, que es de 21.95 minutos. Y por último, tenemos el tiempo de lavado, que es un promedio de 0. Bien, en base a los resultados obtenidos en cada uno de los diferentes escenarios de este procedimiento de lavado de piezas colocadas en racks, hemos llegado a diversas conclusiones que ahora mismo se lo voy a plantear en un resumen ejecutivo, analizando cada escenario, haciendo una comparativa y llegando a una conclusión general. Este es mi resumen ejecutivo y procedo a leérselos. Primero, comenzando con el análisis del modelo base, racks de 6 piezas, se analiza que el sistema trabaja de la siguiente manera. Cada tipo de pieza llega por su faja, se carga y se agrupa en racks de 6. Luego, el rack entra a lo que es un proceso de lavado, usando un resource set que determina 5 máquinas, cada una con su prioridad. Y al final se desarma el rack en un proceso, lo cual conlleva un separate para la descarga pieza por pieza, para enviarlo al almacén. En los resultados mostrados, el tiempo promedio en sistema es mayor para la pieza número 1, que es de 46 minutos.
que para la pieza número 2, que es de 34 minutos, lo que sugiere que el tipo 1 permanece más tiempo dentro del proceso. Esto puede darse por combinación de llegadas o tiempos de operación. Y también se nota que la asignación por prioridad concentra el uso de ciertas máquinas, por ejemplo, de la máquina número 1 y de la máquina número 3, que ambas tienen un promedio de 0.6 minutos, mientras que las otras se usan poco, lo cual indica un desbalance de la carga por la regla de selección de resource set. Después, en el análisis del escenario, plantea que la forma de rack ahora exige crear un lote de 3 racks con otro batch para que el lavado los trate con una sola para que el lavado los trate como una sola unidad y luego se separa nuevamente para continuar el flujo. Los indicadores de cola muestran claramente el efecto y aparece una espera importante de lote de 3 racks en una cola con un tiempo aproximadamente de 21.95 minutos. Y también la forma del rack normal, la cola de la forma del rack normal en un tiempo de 9.73 minutos, con promedio de entidades esperando de 1.75 lotes de 3 racks y un promedio de 4.98 en formación de racks. En cambio, en la cola del lavado, que es igual a 0, esto significa que el lavado dejó de ser cuello de botella y hay capacidad suficiente y el problema se movió hacia atrás al requisito de juntar 3 racks antes de lavar, específicamente al requisito de juntar 3 racks antes de lavar. En conclusión, comparando ambos, el modelo base se considera más fluido porque apenas completa un rack. Puede entrar al lavado y el desempeño es más influenciado por los tiempos del proceso y la asignación de máquinas. En el escenario de 3 racks, aunque se elimina la espera en el lavado, que esto promueve una señal de mayor capacidad, se introduce un bloqueo por agrupamiento. El sistema pierde agilidad porque ahora debe de esperar a reunir 3 racks, lo que incrementa la espera de las colas y el whip, y por tanto tiende a aumentar el tiempo total de ciclo para muchas piezas. En resumen, si el objetivo es reducir espera y tiempo en sistema, el escenario de 3 racks no conviene, a menos que sea una nueva capacidad que reduzca drásticamente el tiempo de lavado o haya una razón operativa real para lavarlos por lotes. Si se mantiene ese escenario, habría que acelerar la formación de racks, aumentando la capacidad de carga por menos variabilidad para que el cuello de botella no sea de batch de 3 racks. Hasta aquí la resolución de este ejercicio, caso número 13, lavado de piezas por racks. Espero que le haya gustado y espero que le haya servido esta vasta explicación. Nos vemos.